Entonces, lo que tiene que hacer la señora Boluarte para cumplir con el adelanto de elecciones, porque ella no da para más, no da para más, abramos los ojos, es una persona que nadie respeta, tiene que poner un gabinete profesional, como Paniagua lo puso con Javier Pérez de Cuéllar a la cabeza. Yo he señalado que tiene que ser alguien de las características de Víctor Andrés García Belaúnde, y no porque sea mi amigo, sino porque Víctor Andrés, por ejemplo, no solamente tiene ascendiente sobre todas las fuerzas políticas internas al Congreso y ajenas al Congreso, sino de que tiene unas características diplomáticas especiales para este momento. Lo conocen en todos los parlamentos de América Latina, en todos, y me consta. Si a mí me ha presentado a un senador chileno o colombiano, alguien, ha sido Vitocho, y luego he cultivado una amistad. Entonces, necesitamos recuperar ese frente geopolítico exterior, pero con la actual canciller y con este gabinete de juguete no vamos a llegar a ninguna parte. Y es que este gabinete me hace recordar muchísimo al denominado gabinete de lujo, que en su momento se había denominado con la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski al inicio de su gobierno. Un gabinete de lujo que simplemente no dio la talla. Que empezaron a hacer gimnasia y todo ese tipo de cosas. Y ahora un gabinete se dice que es netamente técnico, pero que tampoco da la talla. Claro, el gran error, muy bien que lo haya recordado, ¿no? El gran error de Pedro Pablo Kuczynski fue poner a presidentes del Consejo de Ministros técnicos, a personas como Fernando Zavala, como Mercedes Arauz, que pueden ser buenos técnicos en materia económica, pero en política están en la calle. Entonces, lo que se requería en ese momento, al igual que en la presidencia del Congreso, donde se colocó a Pedro Lechea y ahora tenemos a un Williams, que son personas caballerosas, son buena gente, son distinguidos, pero en política están en la calle, ¿no? Entonces, no entienden la realidad. Y se cometieron errores con Pedro Lechea al frente y ahorita con el señor Williams. Él cree que metiendo el proyecto de ley debajo del escritorio las cosas se van a calmar. Mira lo que ha pasado anoche. Otra cosa es que los medios no lo quieren pasar. Yo tengo un video en TikTok muy exitoso donde digo, el Congreso no se da cuenta de que ellos dirán, nos quedamos hasta el 2026 y los van a sacar a patadas. Uso esa figura metafórica porque los grandes procesos sociales en América Latina los han protagonizado los pueblos, no los congresos. Y el Congreso, desde el momento que se niega a debatir el tema del adelanto de elecciones, está comprándose todos los boletos para que la gente se enerve, como ha sucedido ayer, que han ido a la casa de la congresista Tudela y van a ir a otras casas. Y el señor Rafael López Aliaga, otro gran empresario, pero como político también deja mucho que desear, él cree que no va a haber marcha porque cierra el perímetro urbano de Lima. O sea, es igual, es exactamente igual cuando sale un político desorbitado y dice, vamos a controlar las violaciones con la pena de muerte. No pasa nada, pues, eso no es. El tema acá es político, es consenso, es diálogo, es tener gente que genere respeto, autoridad, trayectoria. Pero no existe, en estos momentos, señor Cheput, ¿existe alguien que pueda tener esa muñeca política que ni la propia presidenta tiene? Porque cada vez que la presidenta Boluarte se dirige al país, no la soluciona, la empeora. Y genera más indignación y regiones que vuelven a decir, vamos a volver a tomar Lima. ¿Existe un político que le pueda hacer el soporte al gobierno de Boluarte? Mira, lo que pasa acá es que la señora no se da cuenta, la señora Boluarte no se da cuenta, que ella se puede quedar hasta el fin del mandato, hasta el 2024, cuando se decida, ¿no? Pero el conjunto de ministros tiene que ser cambiado de inmediato, empezando por Alberto Otárola. Alberto Otárola no es un ministro para estos tiempos, es un ministro que provoca a la gente. El culpable que ayer salga la gente a protestar es el señor Otárola, cuando en sus conferencias de prensa, dándoselas de muy señorial, ¿no?, de que tiene autoridad y no la tiene, sale a decir, no nos vamos a ir, la señora no va a renunciar, provocando al pueblo. Como el señor nunca habla con provincias, y yo sí, porque estaba en Trujillo en ese momento, ¿qué es lo único que se genera? Pues simplemente que se diga, este señor que se cree, ¿no? O sea, enerva, estimula a la gente a la protesta. Entonces, sí existen posibilidades de que haya un gabinete realmente de transición que conduzca el periodo presidencial al recambio, pero seguramente la señora Boluarte no lo quiere hacer porque no quiere tener a nadie que le haga sombra. Ella no se da cuenta que ella ya se convirtió en un fantasma que está haciendo el ridículo a nivel internacional con ese tipo de cosas. Y yo me pregunto,
¿Y qué va a hacer ahora la señora presidenta y su canciller y su premier que salieron en la conferencia de prensa? ¿Lo van a expulsar a México, al embajador mexicano? ¿Lo van a poner de patitas en la calle? ¿Tú sabes lo que haría Andrés Manuel, o yo lo que haría si fuera Andrés Manuel López Obrador si hacen eso? Pues diría de inmediato, estos señores peruanos no pueden ni siquiera sacar a los venezolanos que roban todos los días en sus calles y votan a un embajador que ha generado miles de millones de dólares en intercambio comercial entre Perú y México a través de la Alianza del Pacífico. Ese es el pobre nivel de este gobierno, que le duele la cabeza y se la corre, ¿no? O sea, es absolutamente mediocre. No quiero marchas, una ley que no. Y la tontería que están haciendo ahorita, por protestar de 3 años a 18 años. O sea, protestar es un delito hoy día en el Perú. Miren el proyecto de ley que ha enviado ese individuo que responde al nombre de Alberto Tarola. Claro, eso termina justificando la inacción o la incapacidad del manejo de crisis que tiene el gobierno de la presidenta Boluarte, porque es inadmisible que en el marco de un estado de emergencia se criminalice mucho más la protesta o los actos vandálicos cuando, consultando con penalistas expertos en la materia, nos dicen la legislación y está. Las leyes están dadas, no se puede, Pedro, no se puede seguir legislando sobre lo mismo que ya está vigente en estos momentos en el país. Y el Congreso que se puede prestar para la jugada. Hubo un debate ocioso, yo recuerdo que lo conversamos hace meses en tu programa, había un debate ocioso sobre el uso de las armas de fuego, y tú recordabas, eso está en la legislación, la defensa del policía. ¿Por qué? Y nuestros congresistas, que se nota que no han leído nada, van a decir, hay que endurecer las penas. Oye, las leyes las dio el mismo, la dio Paniagua y la dio Castillo, perdón, las dio Humala y Castillo, en ese orden, en sendos decretos supremos. Pero estos señores ni siquiera leen lo que tienen entre manos. Y tenemos a congresistas provocadores que están generando una ola de indignación. Ahora que fui a comprar el pan, ¿no? Me dicen, ¿cómo es la señora que me despachaba el pan, me dice, ¿cómo es posible que el señor diga que comemos alfalfa, ingeniero? ¿No? Y yo le digo, tuve que darle explicaciones a una señora humilde que me decía eso porque se sienten ofendidos por lo que dijo ese señor, el señor Montoya. O la señora Chirinos diciendo, y a mí me gusta comer rico, ¿y qué? ¿No? Ese nivel de parlamentarios está haciéndonos un tremendo daño, porque no tienen representatividad, Pedro. Es muy lamentable. Pueden haber personas honorables en el Congreso, por supuesto que las hay. No lo dudo. Pero, señor Chepot, pero esas declaraciones mira, el presidente del Congreso, Williams, ha tenido que salir a corregir a Montoya y decir lo que dice el señor Montoya es exclusivo de él y no responde a lo que piensa este Congreso. Eso es lo que haría un presidente del Congreso. Pero como es su pata, uno es general y el otro es almirante, ¿no? Seguramente en los pasadizos del Congreso Montoya no le dirá señor presidente del Congreso, sino será mi general, ¿no? Y lo dirá almirante, ¿no? Ese es el otro nivel al cual hemos llegado, ¿no? Que se saludan así, cuadrándose en los pasos perdidos, ¿no? Entonces llegamos a esta situación realmente penosa, ¿no? Ahora, en el tema de la alimentación parlamentaria, yo le quería preguntar justamente ese detalle. Si usted considera que es un acto de corrupción o es un acto de indiferencia con lo que pasa en el país. No es corrupción. Muy buena pregunta. Aunque la corrupción, según la segunda acepción en el diccionario, no solamente es económica, ¿no? Sino una distorsión del estado de las cosas. Es una segunda acepción de la palabra corrupción. Podría llegarse a eso como distorsión, pero no como cuestión monetaria. En este caso, yo creo lo que hay es una desconexión total con la gente. Porque además el tema del incremento del alimento de los congresistas se dio en el marco de las protestas, en plena situación de tensión de protestas por la vacancia de Castillo, asunción al mando de Dina Boluarte, las calles revueltas en varias regiones del país y el Congreso amplió un contrato a 2 millones de soles para que cada congresista coma bien durante un solo día. Casi 200 soles solamente un día. Y hay muchas familias que con 200 soles comen toda una semana o más de una semana. Es la realidad. Pero este Parlamento hizo lo contrario. Yo hablaba hace poco con un grupo de amigos políticos y yo les decía, ¿no? Y ellos lo sabían. Yo ingresé a las oficinas del Congreso y no hice ni una sola remodelación. Y pueden ir a ver los papeles. No pedí ni un mueble y pueden ver los papeles. Encontré un televisor LED del año de Ñangué y lo dejé allí. Como a mí me gusta la música clásica, yo llevé mi equipo.
no lo pedí, ¿no? Y me dieron un Samsung, un teléfono de segunda mano que luego eso sí me cambiaron. No, pero estos señores quieren todo nuevo. Quieren el iPhone. Bermejo ordena que refaccionen sus oficinas. O sea, es increíble. Te pido disculpas, Pedro, porque no se te escucha, se va la señal a veces. ¿Ya? Yo estoy hablando, se nota que tú quieres hablar y... No, está bien, sigamos, está bien. No, entonces hacen gastos realmente desmesurados sin tomar en cuenta a la gente. Y lo que más molesta a nuestros compatriotas son las respuestas políticas, ¿no? Una amiga querida, Mari Carmen Alba, tiene el exabrupto de decir no tenemos que rendir cuentas a nadie sobre los pasajes. Patricia Chirinos, nosotros tenemos que comer rico. La señora Murús, nosotros no merecemos el iPhone o nos lo dieron, no lo pedimos. Y el señor Montoya, la cereza en el pastel, sale a decir que la gente coma alfalfa, ¿no? O que quieren que coman alfalfa. Y otros congresistas de menor nivel político, como Alejandro Cabero, por ejemplo, salen así, nos quedamos hasta el 2026. Entonces, tenemos una situación, pues, en la cual la política declarativa está haciendo muchísimo daño porque simplemente esta gente no tiene experiencia. Pero estamos en estos momentos en un contexto de tensión, de tensa calma en realidad. ¿Pero cree que aún estamos a tiempo de debatir adelanto de elecciones o es una etapa que ya se quemó, al menos en estos momentos, y debemos esperar a ver qué resuelve la Comisión de Constitución? Porque las calles no están agitadas, a excepción de lo que pasa constantemente en Puno, donde desgraciadamente hay una situación de no resolverse. La gente quiere salir a trabajar y la gente que protesta no le permite. La gente sale a marchar a favor de la paz y la gente que está a favor de las protestas o en contra del gobierno van y lanzan globos con agua a aquellos que quieren seguir trabajando. Una situación así se vive en estos momentos en Puno. Ya no pasa lo mismo en otras regiones. Y ante esa situación pareciera ser que el Congreso y el gobierno dijeron, bueno, ya estamos entonces listos para llegar a 2026. ¿Qué es la primera intención que tuvo Dina Boluarte cuando juramentó el cargo? Claro, están completamente equivocados, ¿no? Todo el mundo sabe, los que tenemos experiencia política, que febrero es un mes de calor estival, en el cual hay carnavales, los chicos están de vacaciones, las universidades están vacías, hay huaicos en la sierra, y nunca ha habido protestas en febrero, ni fines de enero, ni principios de marzo. Y eso lo ha escrito en más de una oportunidad Fernando Rospigliosi, que siempre se viene un interregno en estos meses. Pero seguramente estos señores tampoco han leído a Rospigliosi, los parlamentarios. Entonces, siempre es así. Apenas regresen las personas a la universidad, apenas amaine la temporada de huaicos, vas a ver cómo un carnaval no hace verano. Ahorita sacan fotos del carnaval de Cajamarca. ¿Y cuándo no ha sido así? Los únicos años que no ha sido así ha sido los de la pandemia. Nada más. Y siempre ha sido así. Lo que pasa es que no era novedad porque todos los años era igual. Igual la fiesta de la Candelaria. ¿Por qué no sacan fotos de la fiesta de la Candelaria que se suspendió? Del pasado para que vean que era más multitudinaria que la de Cajamarca. Entonces, están autoengañándose pensando de que no va a haber movimiento social, el cual va a estar estimulado aún más por la parte económica y por la indignación que hay hacia el Congreso. Hoy día ha salido un sendo comunicado de la Asociación de MIPES declarándose en emergencia porque no vende. Acá se ha formado una burbuja, hay dos tipos de personas. Los que trabajan en el sector público, privilegiados, encabezados por los congresistas que tienen iPhone y todo ese tipo de cosas y menú de 180 soles, ¿no? Por 190, perdón, me quedé corto. Y por otro lado, gente que está perdiendo su trabajo. Y por si acaso, ya el primer año, entre el 2022, 2022, el que terminó en diciembre, señala que la inversión privada ya ni siquiera es cero, es negativa. O sea, ¿qué significa eso? La gente está retirando. Se está yendo. Que invirtieron. Entonces, la situación económica está de mal en peor. Y este gobierno pretende quedarse, ¿y tú crees que vamos a repetir 3 años y medio más así? Con esta señora y este Congreso. Pero señor Cheput, ¿usted leyó el plan Compunche Perú? El que está difundiendo constantemente el ministro Contreras, el gobierno, o en cada intervención que van los ministros, incluso Alfonso Ariancén, ministro de Trabajo también, con participación directamente en regiones, Compunche Perú regional. ¿Esto realmente puede representar una reactivación económica en tiempo de crisis? No, en absoluto. Cuando uno analiza el macroentorno,
que está formado por los sectores económico, político, legal, ambiental, tecnológico, se da cuenta que en el Perú el tema político es el más gravitante. Nadie va a invertir con inestabilidad política. ¿Tú crees que alguien de fuera va a venir a poner un sol, o de acá va a poner un restaurante sabiendo que puede quebrar con esta inestabilidad? De ninguna manera. El paso número uno, que no conocen los ministros que han mencionado, porque la verdad no sé cómo llegaron a ser ministros, son personas que definitivamente no entienden lo que está sucediendo en el país por una sencilla razón. Como no tienen la experiencia del caso, son buenos técnicos, no se dan cuenta que primero hay que estabilizar al país. En el Perú, el tema de las cuerdas separadas, que difundía Toledo y el mismo Alan García, la economía por acá y la política por acá, se quebró hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, cuando empezó a haber respuesta social porque no había llegado el crecimiento económico a los sectores más necesitados. Entonces hay un periodo de inestabilidad política en estos momentos que no va a cambiar con ningún tipo de estímulo porque simplemente ni siquiera van a tener plata para repartir. Así de simple. Las reservas no solamente están disminuyendo, sino que el tema de la recaudación se ha caído por completo. Ni siquiera hay nuevas inversiones mineras. Entonces, ¿de dónde va a salir este señor con su plan Punche Perú y cosas por el estilo? Lo que pasa es que sobrevivimos por la informalidad, que cada vez hay menos ambulantes y ese tipo de cosas. Y el estímulo del consumo económico está impulsado por el sector público, donde hay gente que te gana 25.000, 30.000 soles por tuitear todo el día, ¿no? Pero no por hacer una labor que genere riqueza. Entonces, ese plan no va a servir sin estabilidad económica. Entonces, ¿qué tendría que hacer Dina Boluarte? Para ir cerrando, ¿qué tendría que hacer Dina Boluarte en materia hablando en materia económica? ¿Qué tendría que hacer con miras a que, no sé, se vaya el 2024, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos llega el 2026? ¿Qué tendría que hacer este gobierno en particular frente a la situación de crisis política y crisis económica que aún la seguimos padeciendo? La señora Boluarte tiene que hacer tres cosas. En primer lugar, un shock de certidumbre, colocándole fecha al adelanto de elecciones para abril del 2024 y haciendo todos los esfuerzos para que el Congreso de inmediato proceda a cumplir con esa función política. Y para eso necesita en primer lugar cambiar de premier, porque yo no tengo ninguna duda que el premier Otárola es un obstáculo para el adelanto de elecciones porque él quiere quedarse, a seguir gozando de los privilegios igual que los congresistas. En segundo lugar, recomponerse un gabinete para que sea de transición, un gabinete de polendas, de gente que no postule al Congreso y que se quede hasta el final conduciendo la transición. Y en tercer lugar, con la estabilidad económica, con la estabilidad política que eso traería, una agenda concreta, que tenga 3 puntos, nada más. Adelanto de elecciones y reformas políticas puntuales, shock económico y shock de seguridad. Punto. Como lo hizo Paniagua, como lo hizo Sagasti. Ella no está para decir, han tenido la sinvergüencería de pedir delegación de facultades. Un Congreso deslegitimado y un gobierno deslegitimado, es decir, van a gobernar sin control. O sea, a ese nivel estamos llegando y en el Parlamento no ha habido ni uno que diga, ustedes cómo piden delegación de facultades si ustedes ni siquiera gozan en estos momentos del aprecio del pueblo, que el pueblo quiere que se vaya. O sea, estamos llegando de verdad a una situación completamente absurda, en el cual el nivel político es el peor que yo he visto en toda mi vida. Bien, señor Chepot, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen domingo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ha sido Juan Chepot, exministro de Trabajo, conversando con nosotros, y un político que se mantiene en vigencia en los últimos años. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Política y Poder. Estimado cliente, recuerde que los únicos bancos autorizados para realizar sus pagos son los siguientes: BCP, con el código 18190. BBVA, con el código 4160. O vía banca por internet, como entidad BES Cable Perú SAC. BES Cable, para todos. En BES Cable, el fútbol es para todos. Disfruta de Liga 1 y Liga 1 Max
ahora en tu programación. Afíliate llamando al 640-9380 y vive la emoción de un campeonato espectacular. Ves Cable para todos. Estás viendo VES TV. Atención. Personal técnico ajeno a la empresa está realizando